Bueno, vamos a, bueno, en la clase de hoy, pues ya después vimos la introducción a eso, a los software virtualizados de StarGraphics. Pues vamos a ver un pequeño ejemplo, yo les recomiendo que miren, porque vídeos de esto hay muchos también en la red. Entonces, estábamos viendo el diseño de bloques completos aleatorizados, ¿verdad? Que era el diseño cuando uno necesita ver pues el impacto de diferentes tratamientos sobre diferentes bloques. Entonces, eso sería un diseño de bloques completos aleatorizados o diseño completamente aleatorizado. Y vamos a hacer análisis ANOVA de esos datos, es decir, análisis de varianza, utilizando el software StarGraphics. Es decir, es uno de los que recomendaba, aparte del PAS también, o el Minitab. Pues en este caso, pues es el que tenemos nosotros disponible aquí. Vamos a hacer este tipo de análisis. Entonces, el ejemplo, vamos a leerlo primero. Pues tenemos digamos, un problema experimental. Dice, un agrónomo desea determinar el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno en la producción de una materia seca sobre cebada forrajera. Hay 5 fuentes de compartir, es decir, la fuente de nitrógeno, vamos, los 5 fertilizantes, ¿verdad? Sulfato de amonio, nitrato de amonio, urea, nitrato de calcio y nitrato de sodio. Son los, y un tratamiento sin ningún tipo de fertilizante. Entonces, se desea aplicar los resultados sobre un rango bastante amplio de condiciones y se hicieron ensayos en 4 tipos de suelo. Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, aquí 5 tipos de fertilizante, 4 tipos de suelo y un suelo de control, ¿verdad? Es decir, un suelo que no tiene ningún tipo de fertilizante. Y es que para el diseño experimental se eligió un diseño en bloques completamente aleatorizados, porque nosotros tenemos aquí, pues la gracia es comparar si una variable respuesta, en este caso, ¿cuál es la variable respuesta? Hombre, la variable respuesta es cuánta cebada produce ese suelo, dependiendo del tipo de suelo y del tipo de fertilizante. Es decir, vamos a ver si alguno de esos dos, eh, digamos, de esas dos factores y tiene incidencia sobre una variable respuesta que es cuánto cebada produce por hectárea ese suelo. Entonces, si tú cambias el tipo de suelo y cambias el tipo de fertilizante, si eso tiene alguna incidencia sobre la producción de cebada. Entonces, para cuando tienes aquí, pues nuestra variable de respuesta será los kilogramos, ¿verdad? Por hectárea o por parcela, como los kilogramos producidos. Entonces, el ejemplo ahí es un ejemplo que está también planteado en internet, ahí les dejé el enlace, pero lo hacen con otro software. Nosotros vamos a hacerlo con StarGraphics. Entonces, vemos que hasta ahora, pues lo único que nosotros que tenemos aquí es el problema, ¿sabes? Porque generalmente cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, tú tienes que hacer primero tu diseño de experimento, porque tú no tienes los datos todavía. Tú tienes que diseñar el experimento. ¿Para qué? Para poder hacer los mínimos números de datos que te permitan hacer un análisis posterior, porque no vas a llegar al análisis de datos y decir, mierda, me faltó este dato, tengo que hacer el experimento otra vez. Por eso es que usted, antes de meterse al laboratorio, usted tiene que diseñar el experimento. Es decir, yo tengo que hacer tantos experimentos con tantas condiciones para que después esos datos me sirvan para hacer un análisis posterior. No sé, si nosotros tomamos, ¿verdad? Primero los factores, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿ves? 5 o 6 factores, que en este caso sería, hombre, los tipos de qué. Los 5 primeros factores son los tipos de fertilizante y un control. Es decir, un control es un suelo que no tiene fertilizante. Y tenemos los tipos de suelo, ¿verdad? Los bloques, mira. En cada bloque están todos los tratamientos. ¿Ves? En cada tipo de suelo, ¿verdad? Tú tienes tipos de suelo, tipo 3, tipo 4, y tienes los 5 tipos de fertilizante y el control. Entonces los datos se organizan de esta manera. O sea, tú tienes, hombre, yo organizo mis datos así, pero todavía no los tengo. Digamos que yo estoy diseñando el experimento, pero yo no tengo ningún dato, porque yo tengo que primero saber cuántos experimentos tengo que hacer, bajo qué condiciones, y después sí lanzarme a la práctica. Entonces, para esto, bueno, yo digo, bueno, desde el punto de vista del experimentado, pues sería la organización de los datos cuando los tenga.
Tú dices, bueno, yo también me puedo apoyar en el software para que el software también haga ese diseño y de una vez quedan los datos en un formato que el software lo entienda. Porque digamos que los datos tú los puedes tener así en un cuadro, pero de pronto el software necesita otro formato para que pueda entender los datos y eso es lo que vamos a hacer. En la siguiente diapositiva pues tenemos, mira lo que ya les mostré, ¿verdad? Vamos a hacer el diseño experimental, todavía no tenemos datos, vamos apenas a hacer el diseño experimental usando el software StatGraphic, porque el StatGraphic también, aparte de analizar los datos, te ayuda con el diseño. Entonces tenemos ahí pues la pantalla de StatGraphic, pues yo lo hice ahí en remoto con el software. Entonces tenemos aquí, es como si tuvieras un Excel, ¿verdad? Si tuviéramos un Excel para poder tener los datos ahí. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Entonces, vamos a la siguiente gráfica. Si aquí tenemos, si usted está un poco pequeño, voy a ponerlo un poco más grande para que se vea mejor. Entonces aquí, diseño de experimento. ¿Ves? DD, diseño de experimento. Tú le das clic aquí, dice, hombre, procedimiento para el diseño de experimento, crear diseño y nuevo diseño, ¿verdad? Digamos que con esa secuencia de pasos vamos a, digamos, disparamos ¿qué? Disparamos una mini aplicación que nos ayuda, nos hace preguntas para hacer el diseño de manera esquemática. Entonces, cuando tú le das aquí nuevo diseño, ¿verdad? Tú le das nuevo diseño ahí, digamos que el software empieza a ¿qué? A hacerte una serie de preguntas, a guiarte. ¿Sabes? Tú dices, bueno, lo primero, ¿ves? Te sale aquí, ¿ves? Te sale aquí y te dice, hombre, opciones de creación de diseño. Entonces, claro, nosotros aquí pues hemos visto solamente el diseño de un factor y el diseño de bloques aleatorizados. Entonces nosotros, por ejemplo, el diseño de múltiples de factor completamente aleatorizado corresponde a un solo factor categórico. ¿Qué significa eso? Que tú tienes una sola variable, ¿verdad? Una variable respuesta y tienes un factor, no sé, dice el número fertilizante, pero de pronto tú no solo estudias la producción de cebada de cada suelo, sino estudias, por ejemplo, el pH de cada suelo el contenido total de nitrógeno de cada suelo. Tú puedes tener varias, ¿verdad? Tú puedes tener varias variables respuestas. Entonces, en este caso solo tenemos una. Entonces tú le pones, bueno, una sola. Seleccionas aquí y le das a aceptar. Entonces le das eso, él te muestra este cuadro que está aquí. ¿Qué significa eso? Bueno, tú tienes un factor, ¿verdad? Un solo factor, y tú le pones, hombre, yo quiero que mi variable se llame de respuesta tipo de fertilizante y también, mira, que tenga 6 niveles. Entonces, hombre, ¿qué son esos 6 niveles? Pues son los 5 tipos de fertilizante, ¿verdad? Los 5 tipos de fertilizante y el control. Digamos que es el factor A tú le dices, bueno, que se llame en general así, tipo de fertilizante y tenga 6 niveles y le das a aceptar. Entonces, cuando tú haces eso, vamos aquí a ver en la próxima página, ¿ves? La próxima página te lleva a qué? Te lleva a otro lado. Te lleva aquí, mira, ¿ves? A esta, ¿ves? Te dice donde te pregunta, definición de qué, de la respuesta, es decir, de la variable respuesta. Tú dices, bueno, yo tengo, como le dijiste ya anteriormente, que tiene una sola variable respuesta. Tú dices, bueno, ¿cómo se va a llamar? Producción de cebada. Y bueno, de cebada por hectárea. Y yo le puse ahí un errorcito ahí, bueno. Tú le dices, yo quiero la variable se va a llamar así, por darle un nombre, y las unidades, kilogramos por hectárea. Ya, listo. Aquí tú le puedes poner el nombre que tú quieras. Y le das a aceptar. Cuando tú le das a aceptar, él te va a llevar aquí, ¿eh? Te va a llevar aquí ya, donde automáticamente en el libro de datos, mira, él te va a poner que, mira, él te va a poner automáticamente en el libro de datos,
te va a poner, mira, el bloque. ¿Qué es el bloque? Pues el bloque son los diferentes tipos de suelo. Esto comienza desde 1, pues ahí esto es como un Excel, bloque 2, 2, 2, y dentro de cada bloque, aleatoriamente te va a poner ¿qué? Los tipos de ¿qué? Los tipos de fertilizantes. Obviamente él lo llama también 1, 5, 3. Dentro de cada bloque, por ejemplo, hablemos aquí específicamente del bloque 2, por ejemplo, el tipo de suelo 2, él tiene los 5 tipos de fertilizante y el qué, y el control. Y están aleatorizados. Entonces, digamos que los datos experimentales tú los vas a poner aquí, en esta fila. Es decir, el tipo de suelo 1 con el fertilizante 1 y la respuesta. Tipo de suelo 1, fertilizante 5, ¿cuánto produjo en kilogramos? Tipo de suelo 2, entonces para el tipo de suelo 2, todas las 6 tipos de fertilizantes y vas poniendo aquí. Entonces aquí es que tienes que ir poniendo tu variable experimental, es decir, ya tú en este caso hiciste tu diseño del experimento, o sea, ya tú sabes cuántos experimentos tienes que hacer para qué, para que el software pueda hacer qué, pueda hacer el análisis. Entonces, en este punto, el software también te da un resumen de lo que acabas de hacer. ¿Eh? Entonces, para todo, mira, para todos los bloques. Estos son bloques, por eso se le dice bloques, por ejemplo. Bloques y los diferentes tratamientos. Te da también un qué, un resumen, mira. Automáticamente, el Stack Graphic te dice, bueno, tal, clase de diseño, factor categórico individual. Entonces dice, número de factores experimentales, 1. Número de bloques, 4. Número de respuestas, 1. Número de corridas, 24. Y tú tienes que tener 24 experimentos. ¿Por qué? Porque una de las opciones es que él te dice cuántas réplicas. Tú dices, bueno, no, no voy a hacer réplicas. O sea, 0 número de réplicas son 6 por 4, 24. Si tú lo hubieras dicho, no, yo voy a hacer una réplica, obviamente a veces hacer los experimentos con una réplica es mejor. Siempre experimentalmente hay que hacerlos con una o 2 réplicas. Pero en este caso, pues, a veces para minimizar recursos se hace así. Entonces, grados de libertad del error, 15. Autorizar también. Entonces tú dices, bueno, tipo de fertilizante, ¿ves? Niveles, uno le puede ir, soy sin unidades, y la respuesta es los kilogramos de cebada por hectárea o por parcela. Entonces dice, usted ha creado un bloque aleatorizado con 24 corridas. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Es el diseño del experimento. Es decir, ya usted sabe que tiene que correr 24 experimentos con las condiciones, con unas condiciones específicas. ¿Para qué? Para luego hacer el análisis, para que después usted, cuando tenga los datos, nos diga, mierda, es que me faltó un experimento, ya tengo que ir otra vez al laboratorio. No, usted diseña el experimento, ya sabe cuántos experimentos va a hacer, ya sabe las condiciones, y cuando usted obtenga sus datos, ya directamente usted va al análisis. Entonces, hasta aquí, ¿ve? El Stack Graphic no ha hecho ningún análisis. El Stack Graphic lo que ha hecho le ayuda a usted primero a hacer el diseño. Entonces, ya, imagínate, ya tú fuiste a tu laboratorio, te pelaste allá los codos haciendo, y mira, ¡pam! Tienes unos datos, ¿verdad? Tienes unos datos de kilogramos de cebada forrajera producida por hectárea, por parcela. Y bueno, yo tengo mis datos. Yo tengo los datos, pero esta gráfica, así como está, no te lo acepta. Tiene un formato. Tiene su formato. Y tú dices, bueno, yo dije, bueno, oye, ¿cómo es que? Para este fertilizante, yo hice pruebas en el tipo suelo 1, en el tipo suelo 2, en el tipo suelo 3, tipo suelo 4, y obtuve tanta cebada, tantos kilogramos de cebada por hectárea. O sea, yo tengo aquí todo esto y en el control, para cada uno de tipo tiene un control. Un control simplemente es un suelo que no se le echó fertilizante. Pam, 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 pam. Pues ya yo tengo todas mis datos. Y bueno, ahora yo voy a tomar esos datos y los voy a poner ¿dónde? En el software. ¿Ves? Así. ¿Ves? ¿Sí? Yo tomo todos esos datos, ¿ves? Los voy a poner un poco más grande para que se vea. ¿Ves? Y los voy poniendo, mira, ¿ves? En mi bloque 1, ¿verdad? Mi bloque 1, que es el tipo de suelo 1, con todos los tipos de qué? De fertilizantes. Hasta aquí. Y voy poniendo los datos. Voy poniendo los datos aquí.
Y hasta abajo, mis 24 datos, yo los pongo ahí. Entonces, lo primero que uno hace es un análisis un análisis exploratorio, se llama eso. Es decir, vamos a hacer una estadística descriptiva. Para hacer eso, aquí, este botón que está aquí, se llama, digamos que es muestras de estadística para una sola muestra, es decir, para un conjunto de datos. O sea, él lo que va a hacer simplemente es sacar la estadística descriptiva de los datos, sin tener en cuenta las condiciones. Él todavía no hemos empezado, o sea, no vamos a hacer todavía análisis de ANOVA. Todavía no se va a hacer eso. Entonces, si usted le da a este botón que está aquí, pues le sale esto. Entonces tú seleccionas aquí de cebada, porque te dice, bueno, ¿y cuáles son los datos con los que voy a trabajar? Tú dices, bueno, no, los que dicen cebada por hectárea, es decir, esta columna que está aquí. Le das clic aquí y después le das a aceptar. O sea, tú lo que estás diciendo es, hombre, ese análisis estadística descriptivo de los datos se los vas a hacer a esta columna que está aquí. Tú la seleccionas, aquí te salen las tres. El bloque, el tipo aquí, pero tú seleccionas solamente este, cebada, le das clic para que cargue los datos acá y le das a aceptar. Una vez has hecho eso, una vez has hecho eso, él te dice, bueno, pero es que yo tengo un montón de estadísticas, es decir, un montón de cálculos estadísticos. Tú puedes elegir que te los haga todos o que solo te haga un resumen. Es decir, bueno, resumen de análisis, resumen estadístico, tipos de dispersión, gráficos de Cash y Goti. Si tú le das todo, él te va a botar una cantidad de datos y de cálculos estadísticos, pero solo estadística descriptiva. Ahí no, hasta ahora no hemos hecho nada de análisis de varianza. Estadística descriptiva, la media, la moda, todo eso. Si tú le puedes, así, todos, bueno, pone toda esta vaina y lleva un montón de datos. Por ejemplo, en este ejemplo, yo más le puse estos 4. Tú le dices aceptar y él te vota algo así. Es decir, es lo que te va a votar simplemente es la estadística básica, es decir, la estadística descriptiva. La estadística descriptiva, mira, aquí, ¿ves? ¿Ves? Una sola muestra, entonces tienes 24 muestras, un promedio, mira, te saca el promedio, la desviación estándar, coeficiente de variación, mínimo, máximo, el rango, o sea, todo lo que es, ¿ves? La curtosis, el sesgo, que eso es cómo está distribuido. Entonces, estos, digamos que son la estadística básica que se usa para hacer el análisis descriptivo, que es un análisis primero. Entonces, todos los datos, la dispersión de los datos, de pronto ahí tú te das cuenta, hombre, si los datos están dispersos en el rango o si están concentrados, por ejemplo, en un punto. El gráfico de caja y bigotes, donde te da la media, la moda, ¿ve? El rango de los datos también. También, por ejemplo, también te dice aquí, por ejemplo, el intervalo de confianza. Tiene digamos que muchos cálculos para qué, para hacer este tipo de análisis. Entonces, simplemente es estadística descriptiva, te da los estimadores. Recuerden que los estimadores, pues, son simplemente se usan también como estimadores de una población. Esto solamente es para la muestra, solamente es para la muestra que tomaste. Entonces, de aquí en adelante, ¿ves? Ahora sí, pues, vamos a hacer el análisis ANOVA, ¿verdad? Porque yo quiero saber si qué factores me están afectando, ¿verdad? Si es el tipo de suelo, si es el tipo de fertilizantes me están afectando la producción. Entonces, bueno, para hacer eso, pues tú tienes aquí igual, ¿ves? El botón de diseño de experimento, procedimiento, lo mismo, pero en vez de ahora crear diseño, ¿ves? Le das analizar diseño, ¿ves? Y le das aquí, ¿ves? Analizar diseño. Entonces, ya, pues tú creaste tu diseño, pero ahora lo que vamos a hacer es analizarlo. Entonces, tú le das ahí, con los datos que están, y él lo que hace es que dice, bueno, yo voy a analizar unos datos, pero oye, tienes que decirme qué datos son. O sea, tú dices, bueno, él te dice, te bota esto y dice, bueno, bueno, mira, se va a dar por hectárea, ¿ves? Y te dice cargar y él carga estos datos. Pero aquí no solo carga los datos, sino que tiene que también cargar los otros. Él carga también las condiciones. Tú le das aquí, ¿ves?
aceptar, ¿ves? Y él te dice, bueno, las interacciones, digamos que las interacciones lo que hacen es como, como por ejemplo, si tú tienes una variable, por ejemplo, en este caso es tipo de suelo y tipo de fertilizante, también te calcula la primera interacción, es decir, cómo interactúan esos dos, pero también puede calcular otro tipo de interacciones al cuadrado y esas cosas, pero en este caso tú solo vas a hacer interacciones máximo de tipo 1. Entonces tú le dices, bueno, dejas esto aquí en 1 y le das a aceptar. Y le das a aceptar. Y tú dices aquí. Y como también se hace, él te dice, bueno, oye, es que yo puedo darte también un montón de cálculos. Tú le dices, dámelos todos o vamos a darte generalmente los 4 primeros, pero a veces uno los pide todos para después hacer un análisis más profundo. En este caso, pues nosotros pedimos los 4 primeros, los gráficos de dispersión, el gráfico ANOVA, la tabla ANOVA y el resumen del análisis. Y ¿ves? El tipo de resumen de cálculo le das a aceptar ahí y él te bota esto. Este es el análisis ANOVA. Esta es la tabla. Recuerda que la tabla ANOVA, entonces dice, pues, este número de casos, pues tienes 24 muestras, ¿verdad? Y te bota. Pues el Stat Graphic también te hace un resumen más o menos automatizado. Digamos que esto no se puede tomar pues literal, lo que tienes que hacer es pues leerlo y adaptarlo un poco a tu eso. Pues dice que este procedimiento ejecuta un análisis de varianza de varios factores para cebada por hectárea, es decir, la variable de respuesta. Realiza varias pruebas y gráficas para determinar los factores que tienen efecto estadísticamente significativo, es decir, qué efectos tienen, digamos que afectan de manera significativa a la variable de respuesta. También evalúa la significancia de las interacciones. Entonces, aquí que tenemos, pues la fuente de la variación, recuerda que está ¿qué? En el tipo de fertilizante y también en el tipo de suelo. Aquí entonces están las sumas, él calcula automáticamente la suma de los cuadrados, los grados de libertad, ¿ves? Recuerda que aquí es A-1, ¿verdad? Aquí es B-1, que es 4 menos 1 es 3, aquí es A por B-1 también, y total los grados de libertad. Entonces, los cuadrados, mira, él calcula automáticamente la suma de los cuadrados, la razón F y el p-valor. Recuerda que el p-valor es la probabilidad, ¿verdad? Si el p-valor es menor a 0.05, que es decir, 5%, quiere decir que esa variable tiene una incidencia. Es decir, el tipo de fertilizante, ¿ve? El tipo de fertilizante y también que el tipo de suelo tiene una incidencia sobre la variable respuesta, que en este caso la producción de qué? Producción de cebada. Entonces, digamos que esto te dice, cuando el p-valor es menor a 0,05, también puede interpretarse, hombre, que esa combinación de datos no viene del azar. O sea, ese p-valor también es la probabilidad de que esos datos provengan del azar, o sea, que es muy pequeña. En este caso, pues si tú planteaste que tu hipótesis nula era que ninguno de los dos factores tenía incidencia sobre la variable de respuesta, pues se tendrá que apoyar en la hipótesis alternativa. Es decir, que, hombre, que hay por lo menos una de esas combinaciones o uno de esos factores, como ese bloque, que tiene una incidencia significativa sobre la variable respuesta. Entonces, digamos que lo que facilita el software es los cálculos. El análisis lo tienes que seguir haciendo tú, porque pues, al fin y al cabo esto es una máquina. Entonces la máquina pues también mira, este bota pues una ayuda. Por ejemplo, mira, la tabla NOVA descompone la variabilidad de la cebada, o sea, de la variable respuesta en contribuciones debidas a varios factores, como les decía en la clase. Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados, ¿verdad? Digamos, es lo que está aquí, los valores P prueban significancia estadística de cada uno de los factores, puesto que los dos valores P son menores que 0,05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo para la variable respuesta, que en este caso es la cebada por hectárea, con un 95% de nivel de confianza. Es decir, recuerden que la incertidumbre, generalmente estos software trabajan con el 5%. Entonces, y también, pues, también el software, lo ven aquí, pues te va a botar otro tipo de información, las gráficas, por ejemplo, las gráficas de dispersión, las gráficas P, y hay
mucha más información, incluso modelos numéricos que para ayudar a, por ejemplo, a conseguir las condiciones óptimas. Entonces, toda esta información queda guardada ahí, como que, por ejemplo, si ustedes miran aquí al lado del software, lo voy a hacer más grande para que lo puedan ver también mejor. El libro de datos es donde tú pones tu diseño y los datos, ¿ve? El resumen del diseño, también aquí, donde queda la información de la ANOVA, también, que está todo, queda guardado ahí, y para que tú después puedas utilizarlo para hacer tus propios análisis. Entonces, digamos que este ejemplo, pues digamos que lo que quiere es, ese software lo que hace es facilitar un poco lo que es el cálculo de este tipo de ANOVA, este análisis ANOVA. El análisis ANOVA, pues el objetivo es ese, es ver si hay significancia, pero el software también puede dar, si tú le dices que te da un modelo, por ejemplo, él te da un modelo para ver las condiciones óptimas, es decir, qué combinación y, suelo y fertilizante te da la mayor producción de cebada. Entonces tú puedes hacer, te da ahí uno de los cálculos, yo porque le pedí solamente los 4 primeros, pero también hay un cálculo que le dice, hombre, las condiciones óptimas son estas, es decir, con este suelo y este fertilizante vas a obtener lo máximo de cebada, o lo mínimo, cuando lo que tú quieras. Entonces, digamos que es la utilización del software StatGraphics para hacer este tipo con bloques completamente aleatorizados.